3. Ok. Como hemos conversado con relación al ejemplo que se le había enviado junto de las fórmulas del último tema para completar la realización de los ejercicios de la práctica final, aquí está el ejemplo de cómo se hace y las indicaciones del lugar. Entonces, recuerden, para realizar esos ejercicios, lo primero que tienen que hacer es habilitar una columna en un lado de sus hojas en la que van a colocar los datos. Van leyendo el problema y en esa columna van agregando las variables identificadas con el valor asignado que se le asigna en el enunciado. Por ejemplo, en este caso, en el enunciado nos dice que los costos fijos son igual a 400. Entonces, costo fijo, CF, igual a 400. Nos dice que el precio de venta por unidad es igual a 5 pesos. Precio de venta por unidad igual a 5. El costo variable por unidad, CBU, es igual a 2,50. Y nos dice que la empresa vende mensualmente o anualmente 1.200 unidades. Eso es Q. Recuerden que Q representa las unidades. Entonces vamos a la realización del primer punto que nos piden. A. Determine las utilidades o pérdidas. Las utilidades o pérdidas se representan por P. Y son pérdidas cuando los valores que obtenemos después de realizar las operaciones nos dan negativos. Si es negativo, es pérdida. Si son positivos, es ganancia. Entonces, en las fórmulas que se le envió, P tiene alrededor de 3 o 4 fórmulas. De la forma simple tenemos que P es igual a I menos CT. I representa lo que se llaman los ingresos. ¿Y los ingresos qué son? O la cantidad de unidades que yo vendo al precio que la vendo. Eso es lo que le proporciona los ingresos a la empresa. Y los costos totales, que es los costos fijos más los costos variables. Eso que le estamos explicando, mírenlo aquí. Ingreso I es igual a la cantidad de unidades por el precio al que vendo cada unidad. Menos los costos totales, los costos fijos, más los costos variables. Y los costos variables es igual a qué? O a cada cantidad de unidades, al costo que me sale cada unidad. Entonces, como ya identificamos cada una de esas variables, sencillamente en la fórmula la sustituimos. En esta operación, los ingresos Q, 1.200 unidades por el PBU, el precio de venta por unidad, que es igual a 5, menos los costos fijos, que son igual a 400, multiplicado por Q por CBU, donde Q es igual a 1.200, más el costo variable por unidad, que es igual a 2,50. Realizamos la operación y tenemos que los ingresos va a ser igual a 6.000, menos los costos totales que nos dio 3.400. Cuando hacemos la diferencia, vamos a tener que las utilidades o pérdidas va a ser igual a 2.600 pesos. Como el valor fue positivo, indica que la empresa tuvo pérdida, que esos 2.600 pesos fueron de ganancia. Vamos al punto número 2. Nos dice, determina el margen de contribución. Entonces entendemos como el margen de contribución a la diferencia entre el precio de venta y al costo que nos sale cada unidad. Precio de venta por unidad menos el costo variable por unidad. 5, que es el precio de venta, menos costo variable por unidad, que es 2,50. 5 menos 2,50 es igual a 2,50. Pasamos al punto número 3. Nos dice, determine cuántas unidades necesita venderse para que la empresa esté en equilibrio. Recuerden que en el punto de equilibrio hay dos formas de determinarlo. Cuando se refiere a dinero, cuando le dice la cantidad de dinero que la empresa necesita para alcanzar el punto de equilibrio financiero, o cuántas unidades necesita vender para alcanzar el punto de equilibrio. En este caso, nos dicen cuántas unidades necesita vender. Por tanto, usamos la fórmula que tiene que ver con unidades, que es lo que vamos a determinar al final. Entonces, esta es igual a los costos fijos dividido entre el precio de venta por unidad menos el costo variable por unidad. Los costos fijos igual a 400, precio de venta 5 y los costos variables 2,50. Hacemos la diferencia, nos da 400 entre 2,50 y eso nos da 160 unidades. ¿Qué significa eso?
que cuando la empresa vende 160 unidades está en su punto de equilibrio. Quiere decir que los costos se igualan a los ingresos y la empresa está donde no pierde ni gana. Pasamos al punto D. Nos dice que los costos variables se incrementan un 20% y les dice que ¿cuántas unidades, si los costos variables se incrementan un 20%, cuántas unidades necesita vender la empresa para que sus utilidades sigan siendo la misma que tenía en el punto A? En el punto A tenía 2.600 de utilidades. ¿Qué sucede? Que la empresa se le incrementaron los costos. Entonces ellos dicen, bueno, se incrementaron los costos, pero yo no quiero aumentar el precio, pero quiero ganarme lo mismo que me gané el año pasado. Entonces, ¿qué significa? Que si se me incrementan los costos, la única forma que yo puedo ganar sin aumentar el precio es si vendo más unidades. Por eso me dice cuántas unidades necesita vender la empresa para que sus ganancias sigan siendo la misma del punto A. Entonces, como me dice cuántas unidades, significa que voy a buscar a Q. En este caso, Q. Entonces, Q es igual a las utilidades más los costos fijos dividido entre el precio de venta por unidad menos el costo variable por unidad. Como me dice que las utilidades sigan siendo la misma del punto A, significa que P va a ser esta utilidad de 2.600, más los costos fijos, que son 400, y como el costo variable ya no va a ser 2,50, sino 3, porque se me incrementó un 20%, entonces vamos a tener que 5 menos 3, 2, sería 3.000 entre 2, 1.500 unidades. ¿Qué significa eso? Que si la empresa compra la mercancía más cara y quiere tener la misma utilidad que tuvo el año pasado sin subir los precios, entonces en vez de 1.200 unidades que estaba vendiendo, tiene que vender 1.500 para poder obtener ese mismo nivel de utilidad que tuvo el año pasado. Ok. Entonces pasamos al punto E. Nos dice que una nueva empresa ha entrado al mercado agresivamente y le pregunta, ¿cuáles alternativas tiene usted como gerente para enfrentar esa competencia que llegó al mercado, se estableció, vendiendo un producto más barato? ¿Entiende? Entonces, ¿cuál alternativa usted tiene para enfrentar esa competencia y hacer que sus utilidades sean un 10% mayores que las que fueron el año pasado? Entonces, lo primero que tenemos que visualizar de manera teórica, ¿qué yo puedo hacer? Si ya yo estoy ubicado en un punto y yo tengo el dominio del mercado, si viene un competidor vendiendo a un precio más barato, ¿qué yo hago? Le igualo el precio. Si le igualo el precio, ya lo que él trajo como atractivo, le desmonto esa estrategia. Por ahí es lo primero. En segundo lugar, ¿qué puedo hacer? Bueno, tengo que gestionar. Como ya iguala el precio, baja el precio, entonces tengo que tratar de buscar en el mercado suplidores, ya sea que comprando o teniendo descuento por cantidad, pueda reducir el costo variable por unidad. O sea, segunda estrategia, reducir los costos. Tercera estrategia, aumentar los niveles de venta, porque nada más son esas estrategias por las cuales tú puedes mejorar la competitividad y mejorar tus márgenes de ganancia. Si disminuye los costos, tus ganancias aumentan. Si incrementa el número de unidades que vende, también tu ganancia aumenta. Esas son las tres estrategias. Igualar el precio, reducir los costos e incrementar la cantidad de unidades que vende. Entonces, eso es lo que tú contemplas de manera teórica. Ahora en la práctica, ¿qué vamos a hacer? Me dice disminuir los costos. Entonces yo tengo que demostrar a través de la fórmula cuál es el costo que yo, bajando el precio a 4.50 que tenía el competidor, si yo quiero tener un 10% más de ganancia, o sea que en vez de 2.600 que ganaba antes, me gane 2.860, ¿a cuánto es el costo al que yo debo comprar esa mercancía? Entonces tenemos el CBU. Recuerden que su fórmula, el CBU está negativo. Entonces vamos a tener que el CBU es igual a las utilidades más los costos fijos entre la cantidad de unidades menos el PBU. Si sustituimos en la fórmula, me dice que P, que es el nivel de utilidades que yo aspiro a tener, ya no son 2.600, sino 2.860, porque espero ganarme un 10% más los costos fijos,
más la misma cantidad de unidades. Las unidades permanecen inalterables porque yo no he pensado en las unidades. Estoy tratando de ver cómo yo mejoro las ganancias en base al costo. Y voy sustituyendo. Cuando realizo esa operación me dice que el CBU me da menos CBU es igual a menos 1.78. Significa que el costo al que yo debo comprar la mercancía que le estaba comprando a 2.50, si yo quiero mejorar la ganancia, bajar el precio a 2.50 y obtener un 10% más de ganancia, debo comprar la mercancía a 1.78 en vez de 2.5 como le estaba comprando. Entonces yo busco en el mercado, si no consigo ese precio, indica que no podré aplicar esa estrategia. Voy a la segunda parte, incrementando el número de unidades. Entonces, ¿qué significa? Que voy a buscar a Q. Entonces, en base a Q desarrollo esa estrategia. Digo que con Q, aspirando a un nivel de utilidades de 2.860, ¿verdad? Y con lo mismo costo variable comprándola a 2.50, permaneciendo igual, que lo único que estoy buscando es vender más, para ver cuántas unidades puedo vender. Entonces sustituyo y eso me va a dar, como igualé el precio, que en vez de 5 ahora son 4.50 menos 2.50 me da 2. Y arriba me da 3.260. 3.260 entre 2 me da 1.630 unidades. Significa que si yo quiero tener un 10% más de ganancia que el año pasado, igualar el precio a mi competidor, y ese nivel yo aspiro a conseguirlo vendiendo más unidades, en vez de 1.200 como estaba vendiendo antes, debo vender 1.630 unidades. Cuando yo hago una investigación de mercado, ¿tengo probabilidades de vender eso? Quizás no, pero quizás pueda vender 1.500 o 1.300. Entonces, ¿qué yo hago? Como busqué en el costo en el mercado comprando por grandes cantidades, quizás no puedo conseguir el 1.78 que me dice, pero pude conseguirlo en 2 o en 2.25. Entonces significa que con 2 o 2.25 ya yo no tengo que vender 1.600 unidades, quizás tenga que vender 1.300. Entonces ahí se combinan los dos, conseguí una reducción en el costo, no la que aspiraba, pero sí la posible. Y conseguí vender más unidades, no las 1.630 que aspiraba, sino 1.300, por ejemplo. Entonces eso me va dando a través de esta fórmula cuál es la decisión adecuada y cómo la puedo determinar a partir del número. Vamos al punto F. ¿Cuáles son los ingresos de la empresa? Entonces ingreso es igual a la cantidad de unidades por el precio que se vende cada unidad. La cantidad de unidades 1.200 y el precio 5. Eso me da que los ingresos es igual a 6.000. Vamos al siguiente punto. Los costos totales. Los costos totales es igual a los costos fijos más los costos variables. Pero los costos variables son iguales a la cantidad de unidades por el costo variable por unidad, por lo que me cuesta cada unidad. Entonces, en este caso, donde tengo CB, lo sustituyo por su equivalente. Y vamos a tener que los costos fijos igual a 400 más Q, que es 1.200 por 2.50, que son los costos variables. Y eso me va a dar 400 más 3.000, 3.400. O sea que los costos totales de la empresa para ese periodo es de 3.400 pesos. Vamos al último punto donde me dice que el costo variable se incrementa un 5%. Me dice, ¿en cuánto debo incrementar el precio para que mis utilidades sigan siendo la misma del punto A? ¿Qué es lo que voy a buscar ahí? Porque oigan como dice, ¿en cuánto debo incrementar el precio? ¿Qué es lo que no conozco? El precio. O sea, yo tengo que subir el precio, pero no sé cuánto lo debo subir. Entonces, a través de la fórmula buscamos en qué precio, cuánto es que debemos incrementar el precio. Como me dicen las utilidades, igual que en el punto A, significa que P va a ser igual a 2.600, más los costos fijos, que es igual a 400, ¿verdad? Más Q, que es igual a 1.200, entre Q, que es igual a 1.200. Entonces los costos variables por unidad eran 2.50. Como se incrementaron un 5%, yo le incremento un 5% y eso me va a dar que de 2.50 los costos variables pasaron a 2.625. Entonces ya aquí en la fórmula, en vez de poner 2.50, los costos variables van a ser 2.65. Cuando realizo todas las operaciones me dice que 3.000 entre 1.200 me da 2.5 más 2.625. Eso me da
que el precio al que yo debo vender esa mercancía, si aspiro a tener las mismas utilidades del punto A y habiendo incrementado el precio, habiéndose incrementado la mercancía, cuando la voy a comprar se incrementó un 5%, la estoy vendiendo igual y quiero tener el mismo margen de ganancia, entonces debo venderla a 5,13, o sea que yo la estaba vendiendo a 5 y para cumplir esa meta me dice que yo debo venderla a 5 pesos con 13 centavos.